viene esta tributaria, que es la vena safena, desemboca en lo que es la vena femoral, y luego la vena femoral sube, y cuando pasa de lo que es el ligamento inguinal, aquí ya la vamos a conocer como vena ilíaca externa. Entonces van en sentido contrario, ¿verdad? Acuérdense, las venas se describen desde la parte distal hacia la parte central, y las arterias al revés, desde la parte central hacia la parte distal. Y vamos a ver también otro contenido. Ustedes pueden ver aquí vasos linfáticos y ganglios femorales, nódulos linfáticos a nivel de esa región. Los ganglios linfáticos, si ustedes pueden ver, también se encuentran dentro de la vaina femoral. Solo el nervio es el que se encuentra fuera. Y vean ustedes cómo el nervio femoral, una vez pasa bajo el ligamento inguinal, empieza a subdividirse rápidamente. Y luego vamos a tener un nervio que se origina de él, o mejor dicho, uno de los nervios más gruesos que se continúa, que se conoce como nervio safeno, que va a pasar por esta región, que se conoce como el conducto subsartorial o conducto de los aductores, que pasa bajo el músculo sartorio. Y también era un tema de que se les había dejado, ¿verdad? Lo que es de investigar. Aquí ustedes pueden ver que pasa ese nervio safeno que les mencionaba, también pasa la arteria femoral y pasa la vena femoral en sentido inverso. Aquí pueden ver cómo va lo que es el conducto, y vamos a ver cómo termina lo que es el hiato aductor. El hiato aductor es esta zona que queda aquí como arqueada. Aquí vemos el músculo aductor mayor insertándose en el tubérculo aductor, y vamos a ver este agujero que queda ahí. Por ahí pasan las estructuras. Vean cómo pasa la arteria femoral y viene en sentido inverso la vena femoral. Esta arteria, cuando pasa por el agujero, pasa a la parte de atrás de la rodilla, o sea, pasa a la fosa poplitea, y ahí ya se le va a denominar arteria poplitea. Ya no sería arteria femoral. A partir de este agujero, a partir del hiato aductor, ya se convierte en arteria poplitea. Y en sentido inverso, la vena poplitea, cuando sube y pasa por el orificio aductor, ya se le denomina vena femoral. Bueno, esto es lo que les mencionaba. Estudienlo bien, ¿verdad? Pero ya lo acabamos de mencionar ahorita. Bueno, la articulación de la rodilla es una articulación relativamente débil. A nivel de la región de la rodilla, vamos a tener algunas estructuras que le van a dar soporte, pero la estructura de la rodilla, ¿verdad? No es como en el acetábulo y el fémur, que vamos a tener superficies congruentes. Si ustedes se fijan acá, esto prácticamente es como una tabla, es recto, lo que es digamos, los cóndilos de la tibia. Pero acá vamos a tener los cóndilos del fémur, que son más redondeados. Entonces, acá no tenemos mayor superficie de congruencia. Aquí lo ideal, ¿verdad? Para todas las articulaciones es que digamos, las superficies sean congruentes, pero no tenemos esa congruencia. Entonces, ¿qué nos va a dar ese apoyo? Son estas estructuras conocidas como los meniscos, ¿verdad? Que forman prácticamente cuernos y estructuras así elevadas que nos van a dar el soporte. Más o menos así, digamos, tienen la forma de los meniscos para poder soportar lo que son los cóndilos del fémur. Entonces los meniscos los vemos por aquí, ¿verdad? Los vemos en medio. Aquí vemos los meniscos, estas estructuras cartilaginosas que son las que nos van a ayudar a darle soporte a la rodilla. Aparte de eso, vamos a tener los ligamentos, ¿verdad? Algunos ligamentos que vamos a tener ahí son intraarticulares y otros son extraarticulares. Si ustedes recuerdan, ¿verdad? En los laboratorios y en la clase que yo les di también, vamos a ver los ligamentos. Estos que son intraarticulares, veíamos el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, ¿verdad? Ahí vemos el posterior ahí en rojo y el anterior en azul. Vemos también acá ligamento transverso, ¿verdad? Que son intraarticulares. También veíamos otros ligamentos que eran extraarticulares, como por ejemplo aquí veíamos el ligamento colateral tibial en la parte interna, y aquí vemos el ligamento colateral fibular o peroneo en la parte externa. También veíamos otros ligamentos extrínsecos que están fuera o extracapsulares. Vamos a ver acá este ligamento, que recuerdan que aquí veíamos el tendón del músculo semimembranoso y aquí veíamos esta reflexión hacia acá, que sería el ligamento popliteo oblicuo. También veíamos otro ligamento acá, que viene lo que es el peroné,
que sería el ligamento popliteo arqueado. Esto. Entonces, ese ligamento popliteo arqueado también ayuda a lo que es la estabilidad de la rodilla. Y este otro ligamento que sería el ligamento patelar, ¿verdad? O ligamento rotuliano. Ese ligamento también nos va a dar lo que es soporte para la rodilla, ¿verdad? Bueno, perdón. Bueno, en cuanto a los huesos y articulaciones, vamos a tener los huesos de la tibia, los huesos, el hueso de la tibia y el hueso del peroné. Solo para recordar un poquito, en los laboratorios veíamos algunas estructuras. Vemos acá lo que son las espinas, ¿verdad? Espinas de la tibia. Vemos acá los cóndilos. Aquí podemos observar el cóndilo externo y el cóndilo interno. Vemos acá la tuberosidad anterior de la tibia. Vemos en la parte posterior lo que es la línea del sóleo. Vemos aquí el borde anterior de la tibia, ese que tenemos bien lesionado, ¿verdad? Cuando nos golpeamos. También tenemos este borde que sería el borde interóseo. Y también en el peroné vamos a tener el borde interóseo, ¿verdad? Ahí donde se une o se inserta lo que es la membrana interósea. Tenemos también en la parte inferior lo que son los maléolos, ¿verdad? El maléolo tibial y el maléolo peroneal, que son estructuras prominentes que la vamos a encontrar en el maléolo peroneal en la parte externa y el maléolo tibial en la parte interna. En cuanto a las articulaciones, ya habíamos, aquí podemos ver unas articulaciones que ya medio las habíamos mencionado, ¿verdad? La articulación entre lo que es la fíbula y la tibia, que sería la articulación tibio-peronal proximal, la articulación tibio-peroneal intermedia y la tibio-peroneal distal. La articulación tibio-peroneal superior, ¿verdad? Que sería una articulación de tipo sinovial plana. Y las otras dos, ¿verdad? Tanto la articulación intermedia como la articulación distal, las articulaciones tibio-peronea media y distal, perdón, serían articulaciones de tipo sindesmosis, porque son articulaciones fibrosas. Aquí vamos a tener una membrana y aquí vamos a tener ligamentos, pero no vamos a tener cápsula, por eso son articulaciones fibrosas estas dos, ¿verdad? Luego vamos a tener las articulaciones a nivel de la zona del pie. Vamos a ver articulaciones, la articulación acá entre lo que es la tibia y el hueso astrágalo, que sería la articulación talocrural, ¿verdad? Esa es la articulación del tobillo. Y también tiene una participación lo que es el peroné. En esa región, sí, ¿verdad? Va a participar el peroné en la región de la articulación del tobillo. Aquí podemos ver todo lo que es la superficie articular de la tibia y la superficie articular de lo que es el hueso astrágalo. Ahí vamos a tener la articulación del tobillo, que es una articulación de tipo bisagra. Esa es una articulación sinovial de tipo bisagra o ínglimo, ¿verdad? Luego tenemos las articulaciones que se dan entre los huesos del tarso. Vamos a ver aquí estas articulaciones acá entre los huesos del tarso. Todas estas articulaciones, todas estas articulaciones acá se consideran articulaciones intertarsianas. Esas articulaciones son sinoviales planas, ¿verdad? Articulaciones intertarsianas. Luego vamos a tener articulaciones tarso metatarsianas, es decir, entre los huesos del tarso y los huesos del metatarso. Estas articulaciones son articulaciones también sinoviales planas. Luego tenemos articulaciones acá, que serían articulaciones entre los huesos del metatarso y la primera falange. Serían articulaciones de tipo elipsoideas o articulaciones condilias. Y por último, vamos a tener las articulaciones que están más distales, ¿verdad? Que están acá en los dedos, ¿verdad? Que serían las articulaciones interfalángicas, que estas son de tipo gínglimo, ¿verdad? Articulaciones interfalángicas que son tipo gínglimo o bisagra, ¿verdad? Estos serían los gínglimos y estas que vemos acá serían las articulaciones
condilias o elipsoideas. Bueno, la fosa poplitea, solamente para que recordemos un poquito, recuérdense que la fosa poplitea es esta estructura de forma de rombo. Vamos a tener esta estructura, vemos sus límites, vean en la parte superior y externa, esta sería la parte externa, vamos a poder observar el músculo bíceps. Aquí tendríamos el músculo bíceps femoral. En la parte interna vamos a tener el semitendinoso y el semimembranoso. Estos serían los límites superiores, ¿verdad? Superior interno y superior externo. Este sería el interno y aquí sería el externo. Luego en la parte inferior vamos a tener, en la parte externa, vamos a tener el gastrocnemio lateral. Y en la parte interna vamos a tener el gastrocnemio medial. Y también vean a ustedes acá como tenemos otro músculo que sería el plantar delgado en la parte externa. Todo esto sería la delimitación de lo que es el rombo popliteo o la fosa poplitea. Entonces aquí vamos a tener las estructuras, ¿verdad? ¿Qué estructuras vamos a ver contenidas en la fosa poplitea? Principalmente, ¿verdad? Vemos arteria, vemos vena y vemos nervio. Acuérdense que acá vamos a tener una arteria poplitea, vamos a tener una vena poplitea y vamos a tener nervio, pero en este caso ya no vamos a tener el nervio popliteo, sino que son el nervio ciático, que lo vamos a dividir en dos partes. Lo que yo les mencionaba al inicio, ¿verdad? Un ramo que sería el nervio tibial, que sería todo este que vemos acá, ¿verdad? El nervio tibial, sería el nervio tibial, y vamos a tener otro nervio que es el nervio peroneo común, que va hacia la parte anterior, acá, y el nervio peroneo común. Entonces aquí no vamos a ver nervio popliteo, sino que nervio ciático, ¿verdad? Con sus dos ramos, el nervio tibial que sigue en la parte posterior y el nervio peroneo común que va hacia la parte de adelante. Eso sería el contenido principal. Ahí vamos a ver otros nervios que serían el nervio sural. Vamos a ver también otras estructuras como, por ejemplo, la vena safena parva cuando va a ir a drenar a nivel de lo que es la vena poplitea. Pero las principales estructuras que vemos son estas. En cuanto a los compartimentos musculares, a nivel de la pierna, ¿qué tenemos? En el compartimiento anterior, vemos que vamos a tener algunos músculos. En primer lugar, vamos a tener los músculos extensores. Vean acá que tenemos un músculo que se llama extensor largo de los dedos. Cómo van acá sus fibras. Vean cómo se origina en la parte superior acá entre lo que es el peroné y la membrana interósea. Y cómo sus fibras se dirigen hacia lo que es el pie para dar tendones para cada uno de los dedos, del segundo al quinto dedo. Vamos a tener también otro músculo acá que sería el extensor largo, en este caso, del dedo gordo. Ya ven ustedes cómo su origen es más inferior en lo que es la diáfisis del peroné, la membrana interósea también, y cómo va a dar un tendón que se va a ir a insertar a la falange distal de lo que es el dedo hallux. Entonces ahí tenemos los músculos extensores largos de los dedos y extensor largo del hallux. Ambos músculos, ¿verdad? Van a originarse en lo que es la pierna y sus tendones van a ir a terminar hacia lo que son las falanges, en lo que es la cara dorsal de estas falanges. Y ustedes se fijan que son músculos extensores, pero el movimiento que nos van a realizar es la flexión dorsal o dorsiflexión. Ese sería el movimiento que nos realizan, ¿verdad? A pesar de que son extensores, realizan un movimiento de dorsiflexión, porque el pie lo que tiene es movimiento de flexión plantar y flexión dorsal, ¿verdad? Entonces la flexión plantar está, digamos, efectuada por estos músculos. Además, en la zona anterior vamos a tener otro músculo que sería el músculo tibial anterior. Vean acá el tibial anterior, como viene por la parte inferior, y el tibial anterior nos va a dar a estas inserciones acá. A este nivel va a insertarse el músculo tibial anterior y nos va a dar el movimiento de inversión. Al contraerse sus fibras a este nivel, entonces nos va a hacer tracción del pie hacia arriba, en lo que es la planta del pie, y va a generar el movimiento de inversión. Es decir, que va a exponer la planta del pie hacia la parte interna, que sería la inversión, ¿verdad? Otros músculos que tenemos ahí, vamos a ver los músculos del compartimiento lateral.
Ven acá que serían estos que tenemos en esta región. Los músculos del compartimiento lateral van a ser el músculo fibular largo y el fibular corto. El peroneo largo es este músculo que vemos acá. Vean cómo pasa el tendón por aquí. Luego llega hasta la parte de la planta del pie y luego sigue, digamos, de la parte lateral hacia la parte interna hasta insertarse en lo que es la parte del primer metatarsiano. Entonces ahí nos va a dar el movimiento de inversión. No, perdón, de eversión. Ese sería el tendón del fibular largo, porque pasa por abajo hacia lo que es el primer metatarsiano. Entonces va a dar un movimiento contrario a este músculo que ya lo habíamos visto, que sería el fibular largo, ¿verdad? Entonces un movimiento contrario, lo que es el fibular largo y el tibial posterior. Aquí si ustedes se fijan, dice tendón del fibular posterior. Perdón, tendón del tibial posterior. Y está señalando a este tendón que vemos acá. Pero en realidad no es así. Ahí el libro está equivocado, ¿verdad? Ya lo vamos a ver en otra imagen que esto está invertido. Tibial posterior y dice tendón del fibular largo. En realidad el tendón del fibular largo es este que va aquí y este es el tendón del tibial posterior. Pero ya lo vamos a ver en otra imagen para que quede un poco más claro. Bueno, en el compartimiento posterior de la pierna, ya vimos compartimiento anterior y compartimiento medial. Solo nos faltó la inervación. Vale, miren, ¿se acuerdan que yo les mencionaba acá que hay un nervio que sería el nervio peroneal común, el nervio peroneo común, que es el nervio ciático? El nervio peroneo común se divide en dos ramas. Una que es el nervio peroneo profundo y otra que es el nervio peroneo superficial. El nervio peroneo común se divide en estas dos, ¿verdad? Y de ahí el nervio peroneal profundo nos va a inervar a estos músculos: tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor del dedo gordo y el tercer fibular. Todos estos son del compartimiento anterior, ¿verdad? Entonces, aquí tendré que ser rojo, ¿verdad? Todos estos son del compartimiento anterior. El nervio fibular inerva todos los del compartimiento anterior. El fibular profundo. Y el fibular superficial nos inerva al compartimiento lateral, es decir, al fibular largo y fibular corto. Entonces, todos estos músculos, la que vemos acá, serían inervados por el nervio peroneo superficial. Y estos músculos serían inervados por el peroneo profundo. Aquí también, ¿verdad? El nervio tibial anterior sería inervado por el peroneo profundo. Luego nos vamos a la parte posterior de la pierna. Aquí todavía es mucho más sencillo porque el nervio tibial, el componente tibial, es el que inerva todos los músculos de la pierna, de la parte posterior de la pierna. Serían los músculos superficiales, que serían el gastrocnemio, el sóleo, el plantar, y también nos va a inervar al popliteo, el flexor largo del dedo gordo, el flexor largo de los dedos y el tibial posterior. Vean acá cómo tenemos los músculos superficiales. Aquí sería el músculo plantar, los gastrocnemios, tanto el medial como el lateral, como vienen hacia abajo para formar el tendón. Y cuando quitamos estos músculos, vamos a ver este otro músculo que sería el sóleo. Entonces, los gastrocnemios se unen acá con el sóleo y forman este tendón. Y aquí vean cómo se da este otro músculo que sería el músculo plantar. Vean cómo viene acá solamente, esto que vemos acá sería el tendón. Su vientre muscular se encuentra a nivel de la fosa poplitea, pero de ahí todo esto es tendón, un tendón largo. Por eso a veces se conoce como plantar delgado. Y llega hasta esta zona para unirse con este tendón, que sería el tendón de Aquiles o tendón calcáneo, ¿verdad? Que se va a insertar en lo que es el hueso calcáneo, que es el tendón más fuerte de nuestro cuerpo. Y todos estos músculos lo que nos hacen es la flexión plantar. Recuérdense que los del compartimiento anterior nos hacían flexión dorsal. Estos nos hacen la flexión plantar. Y los otros músculos que ya veíamos acá. Vaya, aquí se ve mejor la imagen que yo les mencionaba, ¿no? Este tendón que viene de acá no es el tendón del tibial, sino que el tendón del fibular largo, ¿no?
En la otra imagen está invertido, está al revés. Y aquí vamos a tener el tendón del tibial posterior. Ahí tenemos el tendón del tibial posterior, que tiene diferentes inserciones. Ahí ustedes pueden ver que se inserta en varios huesos, ¿verdad? Ahí el calcáneo, las cuñas, ¿verdad? Incluso en lo que son huesos metatarsianos y cuneiformes, ¿verdad? Ahí vamos a tener diferentes inserciones. Aquí podemos observar. Entonces, tiene múltiples inserciones y si ustedes se fijan, la dirección de las fibras de este músculo va hacia acá, del tendón, y la dirección de la fibra va de lo que es el tendón del fibular corto hacia acá. Entonces, cuando hacen tracción, van a hacer tracción en el sentido inverso. Es decir, el tendón del fibular largo va a hacer tracción de los huesos hacia esta zona. Entonces nos va a dar el movimiento de eversión, el fibular largo. Y el tendón del tibial posterior va a hacer el movimiento de inversión hacia este lado. Cuando digamos es el movimiento de contracción, entonces el tibial posterior nos va a hacer el movimiento de inversión y el fibular largo el movimiento de eversión. Entonces la eversión está dada por el fibular largo y el fibular corto. Y la inversión está dada por el tibial anterior y el tibial posterior. Por ambos. ¿Verdad? Aquí ven el tibial posterior hacia esta zona. Entonces nos va a hacer el movimiento de eversión. Y los músculos que vienen lateralmente, que serían los peroneal largo y peroneal corto, nos va a hacer el movimiento de eversión, ¿verdad? Y el tibial posterior con el tibial anterior nos va a hacer el movimiento de inversión. Bueno, aquí tenemos los otros músculos. Ven el músculo popliteo, que este músculo no va a llegar al pie, ¿verdad? Eso solamente lo vamos a tener a nivel de la fosa poplitea, en la rodilla. Y los que sí van a llegar a la zona del pie son los músculos, en este caso, flexores. En la parte anterior veíamos extensores, ¿verdad? Y aquí vamos a ver flexores. Vamos a ver el flexor largo de los dedos. Vemos también el flexor largo del dedo gordo. Y vemos otro músculo que sería el tibial posterior. Y ya les mencionaba que este músculo nos va a ayudar a hacer también lo que es la inversión del pie. Vean acá cómo pasan también los tendones. Aquí vendría el flexor largo de los dedos. Y luego cuando pasa por acá, por la parte interna, lo que es el calcáneo, y podemos observar, aquí viene, este sería el músculo flexor largo de los dedos. Y aquí se va a dividir, ¿verdad? En sus tendones que van hacia lo que es la falange distal de los dedos. Esos serían los tendones del flexor largo de los dedos. Y aquí vemos que viene el flexor largo del dedo gordo, que también pasa por esa zona y sería este tendón que vemos acá, que va hacia lo que es la falange distal del hallux. Ahí tendríamos los tendones, ¿verdad? Del flexor largo de los dedos. Y para terminar, vamos a ver lo que es el pie. En el pie vamos a tener varias capas. En la primera capa del pie vamos a ver el músculo aductor del dedo pequeño. También vemos el aductor del hallux. Y vemos acá el músculo flexor corto de los dedos. Porque recuerden que ya teníamos un flexor largo. Este que vemos acá, ¿verdad? Es el tendón del flexor largo. Y los tendones, para que van para cada uno de los dedos. Entonces aquí en la primera capa lo que vamos a ver es el músculo flexor corto de los dedos. Vemos el aductor del dedo pequeño y el aductor del dedo corto. Esa sería la primera capa. Vean cómo va a llegar los aductores a nivel de lo que es la falange proximal y lo que es el aductor, lo que es el flexor corto, va a llegar a lo que es la falange intermedia de los dedos del segundo al quinto. Ese sería, digamos, el aductor, perdón, el flexor corto. Luego tenemos la siguiente capa, que sería la que está conformada por estos músculos. Vean cómo está acá el músculo cuadrado plantar. Vean cómo todos estos se originan de lo que es el hueso calcáneo. Vean acá se originan del hueso calcáneo de la primera capa y este también, ¿verdad? Lo que es el cuadrado plantar. Este músculo, el cuadrado plantar, vean ustedes cómo se va a ir a insertar hacia lo que es el tendón de el flexor largo.
Ahí vamos a tener cómo se origina del tendón del flexor largo. Ahí se origina, se inserta el músculo cuadrado plantar. Y de cada uno de los tendones, vamos a ver que de cada uno de los tendones se originan los músculos lumbricales. Entonces, los músculos de la segunda capa tienen que ver con los tendones del flexor largo de los dedos. Ambos músculos, tanto el cuadrado plantar como los músculos lumbricales, dependen, bueno, uno se inserta y los otros se originan de lo que son los tendones, ¿verdad? Estos músculos son de soporte, nos ayudan para dar mayor movimiento, aducción, ¿verdad? De lo que es los huesos de la zona del metatarso. Perdón, aquí en la falange de los dedos. Bueno, continuando, vamos a ver los músculos de la tercera y la cuarta capa. En la tercera capa, los músculos que vamos a ver son el músculo flexor corto del dedo pequeño. Vamos a ver el aductor del dedo pequeño. Aquí ya no vamos a decir aductor corto, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, podemos decir flexor corto porque sabemos que hay un flexor largo. También flexor corto del dedo gordo porque también sabemos que hay un flexor largo. En los aductores, abductores solo decimos abductor porque sabemos que no hay abductores largos. Pero, y en el aductor también, ¿verdad? No hay aductores largos, así que solo es aductor del dedo gordo. Pero el flexor, sí, ¿verdad? Vamos a tener también un flexor corto. Acá. Entonces el flexor corto del dedo gordo y aquí tenemos el flexor corto del dedo pequeño. Y vemos también acá, si ustedes se fijan, el aductor que tiene dos cabezas, ¿verdad? Una cabeza que es transversa y otra cabeza que es oblicua. Esa sería la tercera capa. Vean ustedes lo que son los orígenes, inserciones. Vean acá como si ustedes se graban la imagen, ustedes mismos pueden ver ahí que vamos a encontrar lo que son los los orígenes. Vean lo que es este hueso que sería el metatarsiano, el quinto metatarsiano. Ahí vamos a tener el origen de lo que es el flexor corto y se va a insertar hacia la base de la falange. Entonces ya no necesitan leer el cuadro, sino que ustedes ven la imagen, se la aprenden y ya más o menos saben dónde se va a originar y dónde se va a insertar. Vean acá. ¿Cuál hueso sería este? ¿Verdad? El hueso que está articulado con el calcáneo sería el cuboides. Entonces ustedes saben que en la parte inferior del cuboides, en la cara inferior, vamos a tener el origen del hueso, del músculo flexor corto del dedo gordo. Y se va a insertar a ambos lados en la base de lo que es la falange proximal. Entonces la idea de ver las imágenes es que ustedes deduzcan lo que es el origen y la inserción, ¿verdad? Bueno, entonces luego vamos a ver que después de esta tercera capa vamos a tener eh, la cuarta capa, ¿verdad? Que son los músculos interóseos. Los interóseos plantares, que son 3, y los interóseos dorsales, que son 4. Vean ustedes los interóseos plantares, los que tenemos acá, que prácticamente se originan de lo que es el borde interno de cada una de las falanges del tercero al quinto dedo, y se van a dar los interóseos dorsales que son dobles, ¿verdad? Que se dan entre todos los dedos, por eso son 4, ¿verdad? Que están en la parte dorsal. En estos casos, para lo que es inervación, ahí sí van a tener que aprendérselos. Ahí es pura memoria, ¿verdad? En algunos vamos a deducir, como por ejemplo, haciendo un resumen, en el compartimiento anterior de la pierna, ¿se acuerdan que era el nervio peroneo profundo? En el compartimiento lateral, el nervio peroneo superficial. En el compartimiento posterior de la pierna es el nervio tibial. Y es bien sencillo, pero acá es un poco más complejo porque aquí vamos a tener que el nervio tibial en la zona de la planta se divide en dos ramos, un nervio plantar medial y un nervio plantar lateral. Vamos a tener dos tipos de nervios, ¿verdad? El plantar medial y el plantar lateral. Si se fijan, por ejemplo,
el aductor del dedo gordo, el dedo gordo lo vamos a ubicar en la parte medial del pie. Entonces, obviamente, ¿verdad? Nervio plantar medial. Si se fijan, el abductor del dedo pequeño lo vamos a colocar en la parte lateral del pie. Entonces, el nervio plantar lateral. Pero hay algunos que sí se los van a tener que aprender. Por ejemplo, el flexor corto de los dedos que queda en medio va a estar dado por el plantar medial. Es aprendido, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, plantar lateral, vamos a tener también el cuadrado. Este se lo tienen que aprender, porque también el cuadrado plantar lo vamos a tener al centro, pero va a estar dado la inervación por el nervio plantar lateral. Y los lumbricales, si ustedes se fijan, los lumbricales tienen doble inervación. Lo que es el más medial va a estar inervado por el plantar medial, ¿verdad? Y los tres laterales van a estar inervados por el plantar lateral. Entonces, esto sí va a tener que ser aprendidito, ¿verdad? De memoria. También tenemos acá que lo que es el plantar medial va a inervar también el flexor corto del dedo gordo por anatomía, ¿verdad? Ahí sí por anatomía lo podemos ver, ¿verdad? Porque el flexor del dedo gordo lo tenemos a nivel medial, entonces es plantar medial. El aductor del dedo gordo, este aductor a nosotros nos parecería que fuera por el plantar medial también, ¿verdad? Pero no, en este caso va a ser por el plantar lateral, aunque sea el aductor, porque las fibras vienen de este lado lateral. ¿Se acuerdan que este músculo se va a originar en esta región, ¿verdad? Ya ustedes vieron que el aductor se origina por acá. Entonces por acá va a estar inervando el nervio plantar lateral. Aquí podemos ver también otras inervaciones. Vean cómo todos los músculos interóseos, tanto plantares como dorsales, van a estar dados por el nervio plantar lateral. Entonces, algunas inervaciones sí se las tienen que aprender y otras sí son deducidas, ¿verdad? Una de las menos intuitivas sería el aductor del dedo gordo, ¿verdad? Aunque el dedo gordo está ubicado medialmente, pero está inervado por el nervio plantar lateral. Y el plantar lateral, aquí sí, ¿verdad? Inerva a lo que es el flexor del dedo pequeño, porque está en la parte lateral, entonces el nervio plantar lateral lo inerva bien anatómicamente en la zona correspondiente. Y por último vamos a tener lo que es los músculos del dorso del pie. En el dorso del pie lo que vamos a ver son dos músculos. Aquí pueden ustedes observar. Uno que sería el extensor corto del hallux y vamos a tener el otro que sería el extensor corto de los dedos, ¿verdad? Ahí tenemos esos dos músculos, ¿verdad? Que están en la parte del dorso del pie. Estos serían los músculos que tenemos en esta región y van a estar inervados por el nervio fibular profundo, el mismo nervio que inerva el compartimiento anterior de la pierna. Nos va a dar fibras también que nos van a inervar estos músculos del compartimiento del dorso, ¿verdad? A nivel del dorso del pie. Bueno, dudas, preguntas, comentarios, algo que no les haya quedado claro. ¿Puede repetir la última parte, por favor? Que dijo que la parte del dorso y el compartimiento lateral parece que dijo que era inervado por el mismo grupo de nervios. De hecho, el compartimiento del dorso del pie, la parte del dorso del pie, va a estar inervada por el mismo nervio que inerva el compartimiento anterior de la pierna. Acuérdense que el compartimiento lateral de la pierna está inervado por el nervio el compartimiento anterior de la pierna está inervado por, o mejor dicho, lo primero, ¿verdad? ¿Dónde está el músculo tibial anterior? Eso es lo primero que tendrían que pensar. ¿En qué compartimiento tenemos el tibial anterior? Entonces, si ya sabemos que el músculo tibial anterior está en el compartimiento anterior de la pierna, ¿cuál es el nervio que inerva el compartimiento anterior de la pierna? Entonces, deducimos, ¿verdad? El compartimiento anterior está inervado por el nervio peroneo profundo. Entonces, la inervación del tibial anterior es nervio peroneo profundo. Fácil. Por ejemplo, a nivel del muslo, si yo les digo inervación del músculo grácil, ustedes se ponen a pensar, ¿el músculo grácil dónde está? Está en el compartimiento medial. Si sé que está en el compartimiento medial,
todos los músculos del compartimiento medial están inervados por el obturador. Entonces mi primera respuesta es obturador, ya. A excepción de la porción isquiotibial del músculo aductor mayor. Y como no me están preguntando el aductor mayor, bueno, entonces es obturador. Ya no me confundo, ahí es el obturador. Pero si me pregunta el doctor Velázquez cuál es la inervación del músculo, de la porción aductora, también es obturador, ¿verdad? Pero si les pregunto cuál es la inervación de la porción extensora o la porción isquiotibial, que es lo mismo, la porción isquiotibial es la misma porción extensora del músculo aductor mayor, ahí sí, ese es el excepto. Entonces ustedes tienen que saber cuáles son los exceptos, porque si les pregunto cuál es la inervación de la porción extensora del músculo aductor magno, ustedes tienen que poner que es el nervio ciático, que sería el componente tibial del nervio ciático. Esa es, digamos, la respuesta completa. Pero si solo yo les pongo nervio ciático, esta es la respuesta, el nervio ciático. No va a ser el nervio obturador, aunque el músculo aductor esté dentro del compartimiento tibial, porque esa es la excepción. Esa es la excepción a la regla. Pero si les pongo, por ejemplo, ¿cuál es la inervación del recto femoral? Ya ustedes saben que todos los músculos del compartimiento anterior están inervados por el nervio femoral. Entonces ahí sería inervación del recto femoral, nervio femoral. Inervación del vasto interno, nervio femoral. Inervación del sartorio, nervio femoral. Inervación del vasto lateral, nervio femoral. Inervación del vasto intermedio, nervio femoral. Entonces ya así ustedes resumen, ¿verdad? Sin estar aprendiéndose músculo por músculo para que tengan una mejor idea. Entonces ustedes están viendo los compartimientos funcionalmente, cómo tienen que responder, ¿verdad? Cómo tienen que estudiar y cómo ustedes pueden resumir para que no se agobien con tanta lectura, ¿verdad? Al final hay que leer, pero lo importante no es solamente leer y leer y leer y leer, sino que eh, relacionar, sintetizar, de alguna manera comprender cómo está estructurado el cuerpo, comprender las relaciones y deducir muchas cosas. A veces, bueno, la anatomía mucho es de deducción, pero también mucho es de memoria, de memorización. Así que hay que buscar, hay que tener un equilibrio. Una parte de memoria y otra parte es de deducción. Lo que se pueda deducir, busquemos mejor el mecanismo para deducir. Y lo que se tiene que memorizar al final, hay que memorizar. Así como yo les mencionaba, hay inervación que la tienen que deducir y la pueden deducir, pero hay inervación que la tienen que memorizar. Como por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál es la inervación del músculo flexor corto de los dedos? Ahí ustedes van a ver cuál será el nervio plantar lateral o nervio plantar medial, pero no la pueden deducir tan fácilmente. Pero si les digo, el músculo abductor del dedo gordo, ustedes se ubican, bueno, ese está medialmente, entonces tiene que ser el plantar medial, ¿verdad? Ya algunas lo deducen y otras sí la tienen que aprender. Por eso es que es importante que analicen bien los cuadros, analicen bien la inervación de cada uno de los músculos en los cuadros, cómo están estructurados, y después ustedes van a hacer un resumen, ¿verdad? Esa es la forma adecuada para estudiar, para que no tengan que estar memorizando demasiado, para que ustedes algunas cosas las deduzcan y relacionen rápidamente. Entonces ya su mente ya no va a estar tan sobrecargada y al final el día del examen van a pensar mejor, porque cuando uno está agotado, está cansado y tiene demasiada información en la mente, a veces hasta nos bloqueamos y lo que estudiamos no nos acordamos en el examen. Aunque lo sepamos después que salimos del examen, uno dice qué fácil estaba la pregunta, pero es por eso, porque nos bloqueamos mentalmente. Así que traten en la medida de lo posible, como les digo, de estudiar de esa manera y descansen lo que puedan descansar, porque si uno no descansa y no duerme, los conocimientos no se fijan. Entonces, para que usted pueda fijar esos conocimientos en la mente, hay que descansar, porque si la mente está agotada, no descansan adecuadamente, el cerebro no va a responder en el momento que tiene que responder. Así que no se sobrecarguen, pero también estudien efectivamente para que, digamos, no desperdicien mucho el tiempo en estar leyendo de más, ¿verdad? Porque leer de más a veces agota la mente.
Entonces traten de sintetizar la información. En las clases he tratado de sintetizarles lo más importante para que ustedes no anden buscando en otra literatura. Entonces en la clase, en mis diapositivas, ahí está todo lo que yo les puedo preguntar. Lo que pasa es que no les pregunto a veces exactamente como dice ahí, ¿verdad? Sino que para ver si ustedes analizaron y comprendieron. Pero las preguntas de ahí salen, de lo que es las diapositivas de las clases y también en parte de lo que es la explicación que hemos dado, ¿verdad? Bueno, si no hay más dudas, preguntas, comentarios, nos vamos quedando por acá y les deseo éxitos para el día del examen, ¿verdad? Nos vemos el día viernes. Feliz noche para todos. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, doctor. Feliz noche, doctor. Igualmente. Bueno, cuídense. Feliz noche.